honor ser hablado un senador y con toda esa capacidad que ya nosotros tenemos, con todo ese conocimiento. Y tocó unos temas muy interesantes que lo dejo preparado último, que me gustaría que habláramos y aprovechemos en temas de materia de política pública. Es muy importante lo que el senador nos acaba de compartir y hay muchas oportunidades que podemos colaborar ahí. Pero yo voy a contar aquí rápidamente, para no tanto y participar con ustedes en un diálogo muy interesante, y es contarles la siguiente noticia, por favor. Y es contarles por qué hoy nuestro buen amigo Julián nos invita nuevamente al frente, en cuanto me voy a estar acá, y es porque hemos hecho 6 misiones empresariales, 6 misiones internacionales, y las hemos hecho a Panamá de manera recurrente en año y medio. Bueno, estos son los temas que vamos sobre los cuales vamos a hablar con el siguiente, por favor. Pero ¿dónde nació? ¿Dónde surge esta iniciativa o este hecho, que son 6 misiones, 50 empresas, más de 20 sectores económicos, un año y medio? Es algo bastante interesante. Y es porque en un desayuno de trabajo, en octubre del 2022, con nuestra junta directiva en Bucaramanga y unos empresarios, analizamos la coyuntura política, social y económica del país. Y en ese entonces se hablaba del plan B. Entonces nos pusimos a interpretarlo, y el plan B, ¿qué es? La internacionalización. ¿Sí? Y entrar pues en contextos políticos, pero es finalmente eso. ¿Cómo logramos abrir mercados, mantenernos, ser sostenibles y demás? Y era algo que se venía pidiendo y muy fuertemente se insistió en la década pasada, y fue el tema de internacionalizar nuestras empresas. Pero aquí viene un gran debate, una gran inquietud. ¿Sí? Y es exportaciones versus internacionalización. Y aquí depende del protocolo, saludo a todos los empresarios, a los dirigentes, a los políticos. Pero ese es un tema muy importante, es un debate que tenemos que dar. ¿Vamos a exportar o nos vamos a internacionalizar? Y los dos temas son completamente diferentes, totalmente distintos. La exportación, creo que saben bastante porque están afirmando, la exportación es enviar un producto y esperar que nos vuelvan a hacer una recompra. Eso es una exportación. Hay casos exitosos, los hay muchos, pero el tema de internacionalización es diferente, es muy distinto. Y aquí estos conceptos implican unos temas, o más bien algo que es lo conceptual. Y yo creo que la primera invitación que hago al empresario muy respetuosamente, porque admiro al empresario lo que hace con todas esas adversidades que tenemos en este país, pero si queremos ingresar a un mercado internacional, si queremos que nuestros productos salgan, nuestros servicios salgan, hay que dar ese debate. Tenemos que dar ese debate al interior de nuestra organización. Vamos a estar mandando productos, vamos a relacionarnos con el mercado internacional, con empresarios de otro país, con gente de otras partes. Vamos a internacionalizar esa organización, y ahí, cuando se toma esa decisión, vienen muchas actividades, muchas acciones que hay que incorporar para verdaderamente lograr la internacionalización. Y una diferencia que he aprendido, porque tengo que ser claro que no soy experto en exportación, pero sí soy experto o conozco de internacionalización. Eso quiere decir que en la práctica lo he hecho desde el rol como dirigente muy distinto al del empresario. Pues es que aquí hay que entender que la organización tiene que cambiar. La organización desde el nivel operativo, y eso es un trabajo fuerte en el que hay que trabajar, y es un esfuerzo inmenso. Pero aquí también hay un tema sobre el cual hay una debilidad, y es que culturalmente no somos un país exportador. O sea, alguien me decía, el gerente Aranjo Ibarra, en una charla en Panamá, en la casa del embajador de Colombia en Panamá, ahorita que estuvimos en marzo, me decía, pero es que nosotros, ¿por qué vamos a ser exportadores si los chichas no exportaban nada?
sea, ¿de dónde vamos nosotros a tener esa vena exportadora? O sea, no tenemos la culpa. Entonces, culturalmente, y había mención en ese aspecto ahorita el senador, un tema, culturalmente tenemos que trabajar en eso. Y eso es un tema que recalco aquí, en la academia, porque aquí es donde tiene que hacerse ese cambio. O sea, tiene que intervenirse en el alumno, en el empresariado, el tema cultural, la cultura hacia la exportación. Y en eso hay que trabajar fuertemente. ¿Cuál es la receta? Muchas. Hay que trabajarlas. Pero este es un debate muy fuerte que hay que dar hacia el interior de la organización. Y la internacionalización que permite el sostenimiento en el largo tiempo. O sea, las empresas que se internacionalizan, las organizaciones que se internacionalizan, logran mantenerse en el tiempo en diversos mercados. Y por supuesto, esa diversificación de mercados pues le permite superar adversidades que presente cada país. Vamos ahorita, instrumentos para la internacionalización. ¿Qué tenemos nosotros? Y ahorita que conversábamos por aquí con algunas personas de asociaciones, de planes exportadores, sectoriales y demás, hablamos con el senador ahora del tema del clúster tan fuerte que ha hecho el Valle del Cauca, los programas que tiene la gobernación, las alcaldías y en el orden nacional también existen. Pues mire, hay que conocer los instrumentos de internacionalización, pero hay que mirar el otro mercado. Es muy importante, no solamente quedarnos aquí en el debate interno y lamentablemente nos quedamos en el debate interno y es en el debate del noticiero, porque no avanzamos y eso culturalmente nos está limitando. Lo político, importantísimo. Si yo quiero ir o conocer un mercado internacional, Panamá, para no ir tan lejos, pues el 5 de mayo hubo elecciones. ¿Quién quedó de presidente en Panamá? ¿Alguien sabe? ¿Quién? Bueno, alguien quedó de presidente acá. Importante, el vicepresidente de Martinelli, Murillo. ¿Murillo? Ya me confundí. ¿Qué significa eso para Panamá? Pues es importante entender qué pasa en el tema de Panamá con esa elección. Eso se lo podemos contar el 24 de mayo en una charla que vamos a tener con un experto en el ambiente político de Panamá. Pero si nos vamos a Perú, ¿qué está pasando en Perú? Hace poco sacaron a un presidente, ¿cierto? Está en un juicio ese presidente, hay una vicepresidenta, pero políticamente, ¿qué está pasando allá? Es importante conocer qué sucede porque eso le da garantías a la inversión extranjera, ¿sí? Perú está en un ambiente sano, se los comparto. Panamá está en un ambiente de expectativa más que positiva, ¿verdad? Hay gente celebrando esa elección por toda la inversión en infraestructura y ya los proyectos están planteados, están plasmados, ya se sabe qué se va a hacer. Entonces todos esos temas son importantes conocerlos. Aquí se hizo un poquito de mención de lo que está pasando en Colombia, pues es lamentable porque lo político que estamos viviendo pues nos está rechazando un poco el tema de la inversión y pues eso lo sabemos todos y los números así lo indican. Y todo lo demás que ya algo nos mencionó aquí el senador. Luego vamos a lo jurídico y financiero. Yo aquí les estoy hablando de qué instrumentos tenemos para la internacionalización y lo estoy invitando a que miren el mercado externo, no el de acá. Obviamente hay que compararnos con lo que tenemos acá. Pero jurídico y financiero, ¿qué te ofrece ese país o ese mercado en esos aspectos? Tanto en la estructura jurídica como tal y en la financiera. ¿Cómo puedo yo darle vida a una empresa o a una sociedad en los mercados en donde puedo yo participar? ¿Vale la pena hacerlo? ¿No vale la pena hacerlo? Es importante hacer ese análisis. Y sobre todo, todos estos datos que me van a permitir evaluar el nivel de competitividad que tenemos. El senador habló de algo muy importante, esas barreras que tenemos por los trámites que tenemos para la exportación. 12 pasos cuando en Panamá son 2. Temas de ese tamaño, nos demoramos como 10 días en sacar una mercancía cuando en Panamá demoran 7 minutos. Entonces, ¿dónde está la competitividad en un país y en otro? Y eso lo podemos ir mirando acá. En el tema institucional, ¿qué organizaciones hacen desarrollo empresarial? ¿Cómo la hacen? ¿Cómo están impulsando y apoyando al sector productivo?
eso es muy importante verlo. Entonces en Panamá tenemos ProPanamá, está el mismo Ministerio de Comercio e Industrias con toda la política de zonas francas, que le da unas condiciones interesantes, y una serie de políticas públicas de estímulos para la inversión extranjera, y lo tienen como política pública, ¿sí? Si nos vamos a Perú, entonces, ¿qué tiene Perú para el apoyo al empresariado, en este caso colombiano? Y así sucesivamente vamos viendo esas instituciones que nos pueden ir ayudando, que se convierten en instrumentos para la internacionalización. En Perú, por ejemplo, está el Consejo Empresarial Colombiano. Eso significa que en Perú tenemos un mercado natural, que son las empresas colombianas instaladas allá con experiencia, con curva de aprendizaje, la cual nos pueden transferir de manera rápida. Y así pues podemos irlo viendo en diferentes países. Y en el tema de inversiones es importante ver cómo se mueve la economía de los diferentes países. En el caso de Panamá, el tema inmobiliario es el segundo renglón de inversión y es en el que más está invirtiendo el colombiano hoy en día. Entonces, entender por qué lo hace, obviamente un tema de dolarización, un tema pues de crisis política y demás, pero también entender que en Panamá este sector está viviendo un boom. El metro cuadrado, cuando yo empecé a viajar en noviembre del 2022, encontramos metro cuadrado en $2.700 y hoy no baja de $3.500, un año después. Y ya hay metro cuadrado de $4.000 en adelante. Entonces todo eso tiene una connotación ya latinoamericana, tiene una connotación de Miami, y ahí uno empieza a entender que este mundo está conectado, es muy grande, pero a la vez podemos alcanzarlo por las herramientas con las que hoy contamos en materia digital, en conectividad y demás. Entonces, estos instrumentos me permiten medir esa capacidad que me puede ofrecer el mercado, y por supuesto ya tendré que llegar allá y evaluar otros temas, pero con estos instrumentos yo puedo llegar a un país en 3 días, hacer un plan de mercadeo y entender cómo puedo entrar yo a ese país. Siguiente, por favor. Ahorita les hablo de algunos casos que hemos tenido en Panamá con empresarios. La siguiente. Bueno, ahorita vamos a hablar de conceptualización de mercados, y aquí es muy importante empezar a entender estos mercados como regiones. Como bien lo decía el senador, nosotros somos un país de regiones, pues el mercado internacional cercano también es un país, es un escenario de tratados y de libre comercio, ¿sí? Y de acuerdos de libre comercio. Entonces, en estos mercados estamos trabajando. Actualmente, obviamente, nos hemos enfocado en Panamá, empezamos a trabajar Perú, ya estamos explorando los Estados Unidos, y con los instrumentos que les acabo de mostrar, hacemos esa evaluación y ese acercamiento desde nuestro rol como dirigente gremial. ¿Sí? Quiero hacer esa acotación por segunda ocasión, porque es distinto del empresario, distinto el de cada cual que esté participando. Entonces, esta conceptualización, ¿cómo la logramos? Pues hay que mirar qué tratado comercial tenemos con ese país y revisar todos esos asuntos, ¿sí? De los que estudian negocios internacionales bien saben: acceso a mercado, facilitante de comercio, medidas de salvaguardia, antidumping, sanitarias, obstáculos técnicos al comercio, servicios, comercio electrónico, contratación pública, entrada temporal de personas de negocios, solución de controversias. O sea, eso te lo da el tratado de libre comercio o el acuerdo comercial que se haga, y eso lo podemos leer en la página del MinCity, en la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, acuerdos vigentes, ahí está toda esa información, ahí leemos y ahí podemos identificar qué está pasando con cada uno. ¿Qué es lo importante? Pues que yo tengo que ir a mirar cada mercado, cómo lo trabajo, pero desde esos tratados. Entonces, miremos qué tenemos. En Panamá no tenemos tratado con ellos. Es lo curioso, ¿no? Está cerquita, está a 1 hora de vuelo. No tenemos un tratado de libre comercio con Panamá, pero es el segundo socio comercial actualmente. Es el primer inversionista extranjero hoy en Panamá, es Colombia. Entonces uno dice, ¿qué está haciendo esa inversión allá? Ahí uno empieza a hacer un análisis y empieza a entender qué es Panamá finalmente, porque están llegando muchos recursos, algunos productos, pero
realmente qué está pasando con Panamá. Estas cifras, si ustedes dan cuenta, es un país con una población de, bueno, yo no lo coloqué, 4,5 millones, dicen que es mentira, que es un poquito más, pero bueno, eso es con un ingreso per cápita de $17,300. Altísimo. Colombia, ¿de Colombia cuánto es? Alumnos, por acá, 6,000 y pico. O sea, miren la comparación, un país con 50 millones de habitantes, este tiene 4,5 millones y un ingreso per cápita de $17,000, ¿sí? Con un estímulo a la inversión extranjera, que ahí ustedes pueden ver algunas, faltan otras más, de leyes que tiene Panamá para el estímulo a la inversión extranjera. ¿Y qué son esos estímulos? Y ahí es donde uno empieza a analizar, recuerden los instrumentos que ofrece cada mercado. ¿Qué son los estímulos? Que si usted tiene una sociedad en Panamá y usted hace un offshore, o sea, usa Panamá como una plataforma de negocios para el mundo, pues usted tiene tasa tributaria cero. No tributa. ¿Sí? Entonces ya compare con Colombia el costo, entonces ya se va ganando un 35%. Entonces, eso quiere decir que competitivamente es un 35% más. Y si miramos la logística, que usted puede atender desde Panamá el mundo, pues miremos ya los niveles de competitividad. Yo aquí hago un paréntesis, no estoy invitando a nadie que se vaya, ni me faltaba, sino a que usen los instrumentos que nos ofrece el mercado internacional. Esto que yo les cuento lo hacen las multinacionales y siguen en los países originando, haciendo sus productos y demás, pero usan esos instrumentos de internacionalización, que es distinto a yo mandarle un producto a Panamá y esperar la recompra. Es muy diferente. Y haciendo o usando mejor la plataforma de negocios que es Panamá, me da una competitividad casi superior al 60% de lo que tengo aquí en Colombia. Entonces, si yo llego con ese nivel de competitividad a atender un mercado en Centroamérica, en América del Sur o en las islas del Caribe, pues creo que le voy a ganar a muchos otros países con calidad, por supuesto, con buenos productos. ¿Sigamos? Miremos ahorita Triángulo del Norte, que es los tres países, Salvador, Guatemala, Honduras. ¿Qué es interesante? Pues un mercado, ¿sí?, que tiene una población de 34 millones, un ingreso per cápita de $10,000, pero tiene otro elemento muy importante. ¿Cuál será? El político. Hoy el tema político de El Salvador, con toda esta buena imagen que se ha ganado, pues es bien atractivo este mercado como tal, y viene siendo atractivo desde hace un tiempo. Además la parte cultural y demás. Pero si yo tengo una plataforma como es Panamá y tengo un mercado tan cerquita, pues el tema logístico me va a funcionar de mucha mejor manera. Y aquí sí hay un tratado. Aquí yo puedo entrar con el producto colombiano con 0% de arancel. Entonces son oportunidades que se han presentado. ¿Siempre? Alianza del Pacífico. ¿Cuáles son los países de la Alianza del Pacífico? Colombia, Perú, Chile, México, que no está funcionando como debiese funcionar en esa gran medida, pero Perú es muy interesante. Cuando uno va a Perú y le hablan de eso, tuve la oportunidad de estar hace año y medio como delegado de las pymes ante el encuentro de la Alianza Pacífico, y definitivamente pasan cosas muy interesantes, les voy a compartir. Los miembros de la junta directiva, entre los cacaos de todos estos 4 países, o sea, los grandes empresarios, estaba Slim, el dueño de Claro. Y en las, digamos que debilidades que encontraban de esta Alianza del Pacífico, o sea, de los mercados de los 4 países, era la conectividad. O sea, no había internet, era muy difícil, ni que el roaming, ni que el costo. Pues caló el link, cogió y ya voy, abran el roaming, 0 costo. Entonces, cuando uno tiene Claro y viaja a estos países, 0 pollito. ¿En dónde se dio? En una cumbre en la Alianza del Pacífico, con una llamada telefónica del señor Slim. Y por eso cuando viajamos con Claro a estos países tenemos roaming a 0 pesos, y eso ha hecho obviamente que el costo del roaming pues vaya bajando en los diferentes países, y eso nos ayuda en temas, pues por supuesto, temas de productividad, nos impacta en la productividad. Y bueno, la Alianza del Pacífico, si ven,
tiene, bueno, es un tema de una población importante, tiene un PIB, un ingreso per cápita de $19.000, pero tiene otros elementos interesantes. Podemos transitar por esos países con la cédula. Podemos llegar a Perú a pedir cédula de extranjería y podemos trabajar en Perú. Podemos hacer negocio en Perú de una manera muy fácil. Vamos a hacer esta misión ahorita el 28 o 29 de mayo. Vamos a trabajar con confecciones y el operador allá nos dice, mire, ustedes tienen que ver a Lima como una ciudad más. Está a 2 horas y media, estamos cerquita, vienen con la cédula, trabajan. La cultura, aquí adoran el Made in Medellín, Made in Colombia. El diseño lo respetan mucho, aquí somos unos maquiladores muy fuertes, pero no tenemos marcas propias. Y bueno, y en otros sectores hay una cantidad de oportunidades. Pero entonces, lo que miramos es lo que nos ofrece como tal el acuerdo. Y abrir una empresa es fácil, tiene pues obviamente como todo, tiene sus temitas, pero es fácil, es dinámico, es dolarizado. El costo del capital en dólares es mucho más bajo que el nuestro. Entonces hay una cantidad de elementos que uno empieza a analizar y que uno empieza a darse cuenta que le permite ganar en competitividad. La siguiente, la comunidad andina, pues bueno, está Colombia, Ecuador, Perú. Esa es de las más antiguas bloques. Y fíjense lo importante, son bloques, son regiones que comienzan a trabajar. Y ahí tenemos Ecuador, porque con Ecuador podemos trabajar con la CAN. Lo mismo Perú, pero bueno, Perú también lo hacemos por la Alianza Pacífico. Y lo mismo, el tema con Ecuador es muy similar de Perú, adoran el producto colombiano, respetan mucho al profesional colombiano, pues tenemos una oportunidad bastante interesantes. Hay un tema de normatividad, etiquetado, cositas que Ecuador es un poquito complejo, quiso ponerle barreras a Colombia, pero igual sigue funcionando de buena manera. El tratado con los Estados Unidos, pues aquí está, bueno, qué suerte de contar aquí con el senador que tuvo la fortuna de liderar ese momento tan importante, pero también dijo algo, las cifras no nos ayudan mucho. ¿Y ahí qué pasó? Y aquí les cuento algo, sobre todo en confecciones, que es un sector que hemos trabajado mucho. El sector de las confecciones hizo una negociación que no favoreció al sector en general, y ahí hago un llamado al empresariado de que tenemos que estar muy atentos y participar mucho de las asociaciones, de los gremios y demás, porque cuando dejamos en manos de un solo sector o un solo grupo de interés, pues obviamente ese grupo de interés va a pensar en ellos y no va a pensar en la cadena de valor. Y eso sucedió acá con el tema de las confecciones, tanto así que para poder tener el certificado de origen y aplicar al TLC de Estados Unidos, una prenda hecha en Colombia tiene que venir desde el hilo, ya tiene que casi sembrarse el algodón y salir de ahí el hilo, la tela y demás para que le den TLC en Colombia. Entonces por eso es que el tema de las confecciones se vino abajo. Pero ¿qué sucedió? El empresario no estaba allí, no fue a negociar. Entonces eso sí es algo, y es caso de la vida real, tenemos que ser parte de todas estas organizaciones de una u otra manera, porque esa experiencia es la que se traslada a nuestros representantes para que hagan su mejor trabajo, pero somos nosotros quienes tenemos que entregar los insumos correspondientes. En Estados Unidos es algo muy interesante. Estados Unidos viene cambiando su manera de negociar. Yo hablo pues en Bucaramanga, hubo una época en donde se compró mucho producto, igual que en todo el país, cuando teníamos el APEA, que era que nosotros exportábamos 0 arancel en Estados Unidos y a ellos le cobrábamos todo. Entonces ellos no mandaban casi nada para acá, o lo que mandaban pues lo cobraban a caro, pero nosotros como Colombia teníamos la oportunidad de exportar lo que fuera y en todo nos daban origen simple, bueno, cuando cumpliéramos con una regla de valor de mano de obra, que pues era muy fácil acceder a eso. Cuando se cambia y se firma, pues las condiciones son otras, y todo este tema de globalización, bueno, y todo lo que ha sucedido, y ahora mencionabas, senador, el tema de China, logística y demás, todo eso con la pandemia generó un nuevo efecto, y con el tema de Trump generó un nuevo efecto que se llama el nearshoring, que es buscar cómo trabajar con la fábrica más cerquita. Entonces, Estados Unidos está promoviendo
mayor empleabilidad, pues con sus fábricas que generen mayor puestos de trabajo, y hay muchas actividades que les son muy costosas y las trabajan con nosotros. Entre todos esos cambios está el de que los Estados Unidos hace negocios en nearshoring, pero con empresas americanas. O sea, los compradores norteamericanos ya no están llegando aquí a las fábricas a tocar y véndame, sino que le dicen, yo le compro producto colombiano, pero con empresa americana. ¿Por qué? Porque necesito hacer el reclamo en los Estados Unidos, necesito ponerle una demanda en los Estados Unidos, o sea, necesito manejar mi negocio en los Estados Unidos con una empresa americana y pues obviamente puede ser inversión colombiana. Eso lo vimos cuando estábamos preparando esta misión a Estados Unidos. Entonces miramos de qué manera podíamos nosotros acercar al empresario a este mercado y encontramos algo, las inversiones. Resulta que en los Estados Unidos está regulado el tema del broker de negocios, el broker de franquicias. Entonces, si usted quiere comprar una panadería ahí enfrente, no es como acá que yo llego y le hablo al del mostrador o a la niña y vea, regáleme el teléfono al dueño y bla, 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 y charle, me voy al vecino y y le llego al tipo de una u otra manera y le hago una oferta. Allá no funciona así. Allá funciona con un broker y eso está regulado. Entonces, si yo quiero comprar ese negocio allá enfrente, yo tengo que ver que esté listado, tengo que pedirle a mi broker, a mi agente de negocios, decirle, oiga, yo quiero comprar el negocio, cuáles son las condiciones, hágame el due diligence, o sea, toda la investigación de ese negocio, si realmente vende lo que vende y hacerle una propuesta. Los negocios allá se compran por 3 veces el valor de las ventas. Eso quiere decir, si yo vendo $100, lo vendo en 300. Esa es la regla que se tiene en los Estados Unidos, simple, como ellos son simples, muy efectivos, y de ahí uno empieza a hacer negociaciones de acuerdo a la forma pues de la compra. Y hay otros mecanismos ahí que ayudan mucho pues a negociar con ellos. Pero lo interesante es la regulación de este tipo de negocio. Y ahí hay una oportunidad inmensa. ¿Por qué? Porque si yo poníamos un ejemplo estos días, un empresario que quiere montar un restaurante colombiano, entonces le dice el broker, que es una peruana, radicada en Orlando, lleva 20 años en esta industria, y le dice, pues mira, si tú quieres un restaurante peruano o colombiano, pues cómprate un restaurante que sea, no sé, latinoamericano y pues le pones carta colombiana, porque no hay en oferta en listados, pues, el restaurante colombiano. Sería una opción. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo ropa, confección, pues yo puedo comprar un retail que me permitan meter mi producto, entonces ya compro algo que esté andando, que esté probado, que tenga licencias, que ya la curva de la experiencia, la curva de aprendizaje ya se la hayan ganado, que ya es muy rápida, y pues yo puedo entrar y colocar mi producto. No necesariamente tengo que ir a buscar un comprador de una tienda que me lleve mi producto, sino que puedo desarrollar un tema de retail. Y así con el tema de agrícola, con maderas, con el tema que ustedes quieran, se puede ingresar a los Estados Unidos bajo ese tipo de negociaciones. Estos negocios arrancan en 30.000, 50.000, 100.000, $1.000.000. Hay todo tipo de negocios para esto. Y además genera un estatus migratorio para poder estar en los Estados Unidos haciendo este tipo de negocios. O sea, es fácil, obviamente todo vale, pero digamos es otra forma de entrar a Estados Unidos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que yo quise mostrarles a ustedes, de acuerdo a cada mercado, cómo nosotros lo hemos venido haciendo y qué le mostramos nosotros al empresario para que haga su análisis, haga su estudio de mercado y tome la decisión de llegar a la internacionalización y pase las exportaciones a una instancia en donde logrará mayor sostenibilidad. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado a cada uno de los panelistas, al doctor Hernán Francisco Serrano y al doctor José Roberto Álvarez. Vamos a dar el desarrollo al conversatorio. Abrimos la oportunidad de preguntas por parte de los asistentes en este primer conversatorio Descubriendo el Potencial Exportador en el norte del Valle del Cauca, que organiza el Centro de Desarrollo Empresarial de la Unidad de Administración y Contaduría del INTEC.
Tenemos un micrófono para las personas que quieran intervenir. Pueden levantar la mano y hacer las preguntas. Tenemos la primera pregunta acá, por favor, con la doctora Amanda Ramírez. Buenas noches para todos y para todas. Amanda Ramírez Giraldo, vallecaucana, magíster en políticas públicas de la Universidad del Valle. Quiero felicitar al INTEC y a las personas que han hecho posible este conversatorio, que me parece muy importante y me parece que es para el INTEC y para sus estudiantes un gran aporte a lo que está pasando en el Valle del Cauca, en especial en el norte del Valle. Un saludo muy cordial al ex senador y presidente doctor Hernán Andrade y al profesor. Me parece supremamente importante esto y quiero hacerle una pregunta al doctor José Roberto Álvarez. Yo fui en el año 2006 proponente del plan hortifrutícola para la región Valle del Cauca, porque tuve la oportunidad de estar en una corporación pública llamada Asamblea Departamental del Valle. ¿Qué encontraba allí? La gran preocupación que tenemos todavía después de casi 20 años, doctor Roberto, y es que desde los pequeños agricultores, que es lo que vemos acá en esta región llamada El Brut, Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, y si nos queremos ir hacia La Unión, El Dobio, pues son regiones agrícolas, pero además de ello frutícolas, ¿sí? ¿Qué pasa allí? Y quiero ser muy breve. Nosotros, cuando queremos exportar, el primer problema que tiene el norte del valle y el valle es que los pequeños y medianos agricultores, doctor José Roberto, no tienen la capacidad para poder cumplir con los estándares a nivel internacional. Yo tuve unas personas que vinieron desde Dubái y me preguntaban a través de sus traductores para el tema de la producción, ¿cómo se le llama? Orgánica. Ustedes son los expertos en el tema. Orgánica, porque quieren productos totalmente orgánicos en ese momento. Pero ¿qué encontramos allí? Que no tenían, yo los mandé al Dobio en ese momento, estoy hablando de ya hace bastantes años, y los mandé al Dobio, porque allí tienen unos cultivos importantes orgánicos, pero no tenían la capacidad, la cantidad. Puede que el norte del valle y en lo que tiene que ver con el tema del plan frutícola, tenemos las mejores frutas de Colombia. Yo espero que siga siendo así. Por los grados BRICS que se manejan acá en el norte del valle, la luminosidad que tenemos para producir la fruta. Pero hoy estamos viendo con una gran preocupación y por eso hoy estoy acá, porque yo veo grandes hectáreas hoy sembradas de caña de azúcar. Y no voy a pelear con los agroindustriales que tienen el tema de la caña de azúcar. A pelear con ellos, son renglones muy importantes para la economía del Valle del Cauca, pero resulta que esas hectáreas que hoy están cultivando la caña de azúcar eran hectáreas que tenían frijol, sorgo, que tenían la papaya o el maracuyá, que tenían el pimentón, que tenían otros productos importantes que hoy podríamos estar trabajando camino hacia esa, doctora Andrade, asociatividad que se necesita para poder exportar. Entonces, lo que yo hoy le digo a una entidad como ACOPI, hace mucho rato estoy por fuera del tema de la corporación, pero el Valle ha construido también unas herramientas importantes para poder trabajar en la microregión y
en una región importante en tema de exportación de alimentos. Acá el valle, el norte del valle, tiene el mejor distrito de riego que está acá entre Roldanillo, La Unión, La Victoria. Me corrigen los que están más actualizados, pero necesitamos el conocimiento que tienen ustedes. El valle, para estos pequeños y medianos agricultores, necesitan ayudarnos, porque ni siquiera en el tema del idioma nos va bien. Tenemos la política pública de bilingüismo para que seamos más competitivos, para que estos jóvenes puedan salir de acá del INTEC, no solamente a buscar un empleo en una UMATA o en una secretaría de agricultura, sino que ellos puedan ser esos grandes, medianos empresarios que en un tiempo puedan estar exportando hacia Panamá, hacia esta América Latina e inclusive en Europa. Porque yo me imagino que usted también ha estado en países de Europa donde vemos los bananos vendiéndolos a unos precios y nosotros acá los tenemos a veces en un stand que inclusive ya se empiezan a dañar. Tenemos países en Europa donde el turismo, y lo viví cuando tuve la oportunidad de estar en Italia, y ver que desde un limón amarillo, y lo he dicho en todas partes, hacen turismo, desde ese limón cero se llama, o bueno, no sé, se hacen productos importantes y se hace turismo a través de este limón. Y nosotros las naranjas y los mangos los tenemos en el suelo. Entonces la pregunta es, ¿cómo ACOPI y cómo estos gremios que tienen la posibilidad de ayudarle al Valle del Cauca, al norte del valle, y a esta cantidad de jóvenes, hombres y mujeres, que se están preparando en esta excelente institución educativa para ayudarle a exportar a esos pequeños y grandes? Y también ese tema de la asociatividad, que sé que no es fácil, pero ¿cómo hacer, doctor, desde ustedes? Bueno, gracias. Ojalá tuviera la respuesta. Pero porque ese es el gran reto de hacer que una región se vuelva exportadora, que una región venda mejor sus productos, de que una región gane con el talento humano, gane en calidad, ¿sí? Porque si hacemos ingeniería inversa, vemos por qué no podemos vender un producto a un mercado internacional y tenemos muchos temas. En lo estructural, pues barreras, todo el tema de poder exportar, tiempos y demás, pero hacia el interior de las organizaciones tenemos muchas dificultades. Y parte por el tema del talento humano. Ahorita estamos hablando del aguacate Hass, hay otro tema, por ejemplo, en Santander, el tema del tabaco, que se están haciendo tabacos finos que se venden. Hay unos de 10.000, de 40.000, hasta de 100.000 pesos un tabaquito a un intermediario, se están vendiendo en ese precio. Pero ¿qué sucede? Que cuando van a sembrar tienen dificultades con el campesino, porque el campesino no quiere trabajar de la manera que se debe hacer hoy en día, ¿sí? O sea, ese saber hacer que ha evolucionado es muy complejo. Entonces, para mí, la respuesta es en dos vías. Una, tema cultural, ya lo dije y lo insisto, o sea, el tema cultural hay que trabajarlo mucho, ojalá supiera exactamente cómo, pero obviamente yo creo que entre todos tenemos cómo hacerlo. Y el otro tema es el tema de los actores que hacen desarrollo empresarial, que son muchos, pero que a veces no reconocemos esos liderazgos y no los trabajamos de la manera adecuada. Ejemplo, cuando tenemos un gremio que me puede dar una fortaleza, una capacidad, pues entre las organizaciones que estamos inmersas en esta gestión de desarrollo empresarial, pues tapamos el uno con el otro y no le asignamos responsabilidades a otros, no los usamos. Yo les voy a poner este ejemplo que me pasó ahorita participando en el plan de desarrollo
municipal, departamental y el del Gran Santander, estábamos mirando los indicadores y yo hice una observación y dije, oye, este indicador es como muy ambiguo. Entonces puse ahí en el secretario, es que era amigo, y me dice, no, es que toca ponerlo así porque si no cumplimos, pues igual cumplimos. Pero pues chévere, o sea, ganamos con cara y sello. Entonces yo les dije, oye, pero ¿por qué no somos ambiciosos? O sea, pongámosle un indicador duro, pero es que ese indicador lo puedo cumplir con muchos otros actores. Entonces el problema es que esa secretaría, pues son secretarias que tienen que cumplir, se dedican a hacerlos ellos solitos, a ganarse todo ese espacio y no usan todo el aparato que se tiene. Yo creo que una de las cosas, y voy dándote, pues, responsabilizándome con una respuesta, es que nosotros tenemos que empoderar la estructura jerárquica del desarrollo empresarial. Desde aquí hay asociaciones, hay que respetarlas, hay que darles un rol, hay que exigir que les den un rol, pero hay que valorarlo. Nos pasa en las grandes ciudades que las cámaras de comercio nos absorben por natural. Ellos tienen el músculo financiero, obviamente los empresarios se van allá, la junta directiva, bla, 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 y tienen cómo hacer de todo. Y las organizaciones, nosotros pues con presupuestos chiquiticos, nos cuesta trabajo. Y el trabajo es empoderar al otro. O sea, usted, ¿qué va a hacer? Tome, usted, como se llame, cualquier sociedad, cualquier organización, debe ser partícipe de esos resultados. A mí me gustó un ejercicio, no sé en qué va, pero al de Acopi Valle le dijo el alcalde, ¿usted con cuánto se compromete a generar empleo? Le dijo, genera 60.000 empleos. Le dijo, ¿cómo me manda así de loco? Entonces nos pusimos, nos consultó, oiga, ¿qué haríamos en ese sentido? Entonces yo le dije, pues, ¿por qué no le pregunta a él? Que uno, ya tenemos identificadas las apuestas productivas, sectores que vamos a priorizar. Dos, ¿cuál es el presupuesto? Tres, ¿cuáles son las políticas públicas? Y empecemos a trabajar. Pero por lo menos ya le dijeron, bueno, usted haga algo como parte del ejercicio y del compromiso que tienen las organizaciones. Eso difícilmente se ve en nuestras organizaciones. El que es más fuerte políticamente, una cosa a la otra, entonces opacan al uno al otro, o en su defecto, que es peor aún, la organización, la entidad territorial lo que hace es el ejercicio del sector privado. Entonces, ¿eso qué significa? Que la capacidad instalada, en palabras productivas, la capacidad instalada se limita. Entonces usted no puede funcionar toda la máquina que tiene, sino un pedacito, y ahí estamos perdiendo, pero eso es un tema cultural. ¿Y cómo puede avanzarse ese tema cultural? Un día un candidato a la presidencia me dijo, ¿usted qué hace? Yo le pregunté, ¿qué hacemos para fortalecer a las pequeñas empresas? ¿Cuál es su plan? Me dijo, ¿cuál es el suyo? Me dejó ahí, obviamente me quedé pensando, mira, esta política pública para que este tipo de jerarquía funcione de la mejor manera. Y ahí le voy a pedir al senador que me complemente en política pública cómo le apoyamos la inquietud que tiene mi colega de gremio. Oye, lo estoy escuchando atentamente. Vea, profe. Departamentos poderosos con ingresos, como Valle, ha podido apoyar y hacer políticas públicas. Eso no pasa en todo el país. Eso aquí es excepcional. Y yo la cifra que tengo, Amandita, es que ha habido una asesoría y que esa Indo-Pacífico y esas han servido. Pero por supuesto lo que dice Amanda y me lo estaba explicando es que el campesino aislado pues no tiene la capacidad. Ayer me explicaba, porque uno obsesionado con el tema, Juan Camilo Serrano, el nombre santo, de un tributarista que fue segundo en la DIAN, me sigue diciendo que el tema tecnológico, el llenado de formulario y todo sigue siendo una barrera inmensa para el tema de exportaciones. ¿Ves? ¿Cómo? La capacitación, la parte tecnológica, ahí es donde el tema educativo cumple un papel vital. Ahí me daba Alberto la cifra de 4.000
más. Aquí me daban la cifra de 5.000 personas se capacitan en este instituto técnico, pero eso es una cifra inmensa. Yo no soy nadie para cuestionar el peso, pero se me ocurre decir cuántas de esas formaciones que hoy están en modo exportación, están encaminados a este tema de capacitar la parte mental. Yo pongo este ejemplo, Taiwán, la parte del asiático con el colombiano, año 2002, Vita Enrique Gómez Hurtado a Taiwán, y llegamos a la plaza de Taipei, y había 200.000 personas, y era un alcalde que quería ser presidente, como fue presidente Andrés Pastrana, con conciertos y con las juventudes, y el par de colombianitos ahí, como 3 o 4 colombianitos ahí en plena plaza, contando con la Shakira taiwanesa. Lo cierto es que nos acostamos a la 1 de la mañana, porque celebraban la elección. Y entonces me dice el alcalde, senadores, todas esas 200.000 personas que están saltando, brincando y bailando, este es un concierto con 0 alcohol, 0 rumba y 0 droga. Sí, pero 0 alcohol, ni una cervecita, nada. Yo no me quedo con esa. Hoy me acosté y me levanté antes que amaneciera. La plaza limpia. Los asiáticos están en lo que están, trabajando en función de su trabajo y de su capacidad exportadora. Por eso esta Alianza del Pacífico que usted señala es tan importante como mercado. Y ahí está Singapur y están todos esos milagros asiáticos. Y yo lo que he leído es que el giro no es hacia las carreras profesionales, el giro es hacia las carreras técnicas. Y ya se me explica que en este mundo moderno, que nosotros los viejitos, en el caso suyo no muy joven, yo a dura pena prendo el celular y leo el WhatsApp, ya estamos en el mundo de la inteligencia artificial, ya estamos mucho más allá. Yo le explicaba, un hermano mío es urólogo, y operó ayer un amigo en el Instituto de Cancerología de Luis Carlos Sarmiento, y me transmitía en directo la operación con el computador ahí, porque el que llega allá a detectar y a extirpar el cáncer de próstata no es el médico, es el robot. El médico ya lo que hace es monitorear. Para poner un ejemplo de cómo estamos de avanzados y hacia dónde estamos, a mí me dicen que hoy lo importante es aprender a, ¿cómo se llama?, formalizar, a programar en todo este mundo de la tecnología para poder también competir en este mundo moderno. Así que estamos aquí en el escenario preciso para mirar desde el punto de vista educativo qué sería una política pública para que ese campesino, aparte de asociarlo, hablábamos que, por ejemplo, el tema Bolívar puede tener nubarrones desde el punto de vista tecnológico, cuando nos han vendido como una de las grandes potencialidades el tema del aguacate. Siempre se ha dicho que tiene un problema ambiental de gran nivel de consumo de agua. Así que eso de establecer políticas públicas, el Valle viene y ahí está la ordenanza. Eso no sucede en otro país, y reitero, como comienzo a terminar, en este país de regiones, es que este es un país disparejo. El 52% del territorio nacional está en la Orinoquia. Le pongo en solo habitantes. Este norte del valle tan bello, tan lindo, yo estaba en la Unión, y ahí comparto con Amandita, falta mucho por desarrollar en otras potencialidades. ¿Quién no quisiera ir a ver el paisaje de la Unión desde el Hotel Los Viñedos, desde un carrusel turístico integrado varios municipios? Es una belleza no vista, o que casi no existe en el mundo. El tema de regiones sigue siendo el tema de la población, que era lo que les iba a decir. El norte del valle tan poderoso,
los habitantes del norte del valle solamente representan el 7% de todo el conglomerado del país. Así que este es un tema regional que también habría que armonizarlo. Yo conocí en Orocue la ruta del caucho de José Eustacio Rivera y eran puros ríos y iba a dar al Pacífico y salida desde Brasil. Eso lo estuvo hablando Lula hace unos años. Y el transporte de férreo que lo estamos tratando de recuperar es un transporte barato y es más barato el transporte del río Cauca al río Magdalena y vía exportación. Así que en materia de estos temas es mucho lo de política pública, pero somos un país que esta es la hora que no hemos podido aprobar la concesión del río Magdalena. Que usted lo sabe, profe, que siendo barato el tema de puerto, el tema del río es vital en materia competitiva. Así que este es un país que todavía estamos muy crudos y tenemos hoy aquí esta tacita interconectada. Vea cómo era el diseño y termino, que se me quedó y lo quiero precisar. Y no es por el caso de Amán. El tema que diseñaron en la constituyente de provincias y de regiones era tan importante el tema de las asambleas departamentales, Amanda, que el diputado del Valle tiene que ir a buscar los votos desde Roldanillo hasta el extremo. ¿Cuál es el extremo del Valle al otro lado? ¿Sabe cómo estaba diseñado eso sabiamente? Que se iban a establecer en unos círculos electorales para que el norte del Valle tuviera unos propios voceros, para que ese 6-7% de la población tuviera unas curules fijas que representaran la región. El Congreso, en una desafortunada decisión, eliminó el tema de los círculos electorales y volvió a poner a los diputados, como nos pasa normalmente a los senadores de la República, y soy defensor de la circunscripción nacional, a buscar votos desde el Amazonas hasta San Andrés. Así que aquí nos falta mucho hablando de políticas públicas y claro que los temas también pasan por el Congreso de Colombia y por muchas políticas. Así les alcancé a escuchar lo de Estados Unidos y claro que el desequilibrio comercial hoy es inmensamente grande y estamos perdiendo la partida y le estaríamos dando la razón a todos aquellos que nos criticaron en su momento la firma del Tratado de Libre Comercio. Así que no hay una respuesta concreta de qué tengo que hacer para exportar. Yo creo, y usted lo dijo, profe, que el tema nace mucho en el tema cultural. ¿Por qué Malasia? ¿Por qué Taiwán? De acuerdo a la cifra del 2002, Taiwán exportaba 110.000 millones de dólares y el consumo, de acuerdo a la cifra de ese diciembre, y el consumo interno era de 109.000. Y Taiwán es una cosa así más pequeña que el norte del Valle. Ahí no hay una pequeña gran diferencia en materia cultural, teniendo nosotros puertos y teniendo todo. Así que, como muchos de los temas, teniendo el puerto de Buenaventura aquí al lado, como muchos de los temas, o como casi todos los temas, el tema pasa por la mente, el tema pasa por el tema cultural, el tema pasa por actitud y el tema falta por formación en esta clase de institutos profesionales. Sigue abierto el auditorio para las preguntas. Tenemos una pregunta en la parte del fondo. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Wilmer Múnera, soy estudiante de noveno semestre de Administración de Empresas del municipio de Toro y aparte soy concejal y el presidente del Consejo Municipal. Más que una pregunta, quisiera darle los agradecimientos a las personas presentes, especialmente a los conferencistas que están el día de hoy. Julián Osorio, muchas gracias por promover estos espacios que nos enriquecen y pienso que desde nosotros como ciudadanos es demasiado importante que promovamos esta cultura, porque es una cultura, ¿cierto?, que debemos de promover en nuestros municipios, especialmente en los pequeños productores, porque escuchando aquí a la dama que hizo la intervención hace un momento, de que la gente de pronto a veces
La queja es de que cómo se hace para exportar, ¿cierto? Hablaba con unos productores del municipio de Toro y ellos me decían hace tan solo 8 días que estaban perdiendo el maíz dulce que estaban cultivando, y la pregunta mía fue la siguiente: ¿ustedes están asociados? Entonces ellos me dicen que no. Entonces esa es la cultura que hemos de empezar a promover, porque hemos de empezar por ahí, por la asociatividad. Aparte de eso, nuestros jóvenes se están yendo del campo, ¿cierto? Y hay un dicho que dice que sin campo no hay ciudad. Nosotros debemos de promover en estos jóvenes que se apropien del campo, que amen lo que hacen, porque el campo es lo más importante para el sustento diario de nosotros como seres humanos. La pregunta que le iba a hacer concretamente de cómo se hacía para exportar, ustedes ya que no había una respuesta concreta cómo se hace para exportar, pero pienso que sí es demasiado importante que nosotros como estudiantes de esta maravillosa institución empezamos a promover en nuestros municipios una cultura donde los pequeños productores se asocien. Muchísimas gracias. Le voy a hacer una acotación a lo que menciona, que ya repiten asociatividad. Yo los invito a que cambien ese término por la nueva tecnología del siglo XXI, que se llama la colaboración. Esa es la tecnología del siglo XXI, dicho por expertos en la materia, y significa que lo que sabemos hacer lo hacemos entre varias personas, ¿sí? El tema de la asociatividad pasa por muchos temas, baja la redundancia, compromete mucho y tiene un tabú: es que no nos podemos asociar, ser socio es lo peor del mundo, me ha ido mal, eso trabajar, no es mejor trabajar solo. Bueno, todo lo que se habla al respecto, yo los invito a que descubran qué es la colaboración. No es simplemente yo te colaboro aquí, no, es toda una teoría, revísenla, y al hacerlo se van a dar cuenta que los proyectos de base tecnológica, porque todo debe tener tecnología, lo que no tenga tecnología está fuera. Y puede ser en el campo, en donde sea, puede haber tecnología, pero la clave está en la colaboración. Y les voy a poner un ejemplo. Creo que aquí todos conocemos Uber. ¿Cómo funciona Uber? ¿Cuál es el principio de Uber? Es una plataforma tecnológica, ¿sí? Lo que hace es que administra la colaboración de dos actores. ¿Quiénes usan Uber? Unos conductores y unos usuarios. Y la plataforma le da unas herramientas para que entre ellos se colaboren. ¿Qué es? Pues que el que necesita un transporte de un lugar a otro lo pueda pedir, porque obviamente para nosotros hoy en día es muy sencillo esto, pero es que antes teníamos que salir a gritar, a silbar, para coger un taxi. Hoy lo hacemos, lo pedimos y él nos espera en la puerta y salimos. Eso es colaboración. Y de ahí para adelante, Airbnb, Mercado Libre, todas estas plataformas digitales, plataformas tecnológicas, trabajan a partir de la colaboración. Entonces lo que hay que invitar es a la gente a que colabore, ¿sí? ¿Y cómo pueden colaborar? Como para darte una respuesta, para que te lleves algunas respuestas de cómo exportar. ¿Cómo colaborar? Miren, en el Consejo Directivo del SENA Nacional, el cual hice parte como delegado pues, de ACOPI Nacional el último año, se debatía acerca del rol del campesino, y se miraba al campesino como, digamos que le buscaban la flexibilidad en los programas al campesino por una condición. Yo le decía, ¿por qué lo miran así? ¿Por qué hay que darle flexibilidad si él tiene un saber hacer que no tenemos nosotros en la área rural? Entonces yo, ¿por qué no le exijo desde lo que él sabe? No le voy a pedir una maestría, pues, porque allá no hay maestrías y eso no es cultural. Aquí sí, pero yo sí le puedo exigir que haga mejor lo que él sabe hacer y que me colabore para construir ese mejor hacer. Entonces sí hay herramientas para trabajar, sí hay herramientas a partir del conocimiento, porque esto que les estoy diciendo a ustedes es conocimiento.
no es teoría mía, es un conocimiento que hay. Pero ¿qué sucede? Usted vaya, impleméntelo. ¿Qué problema tan complejo cambiar una forma de hacer algo? ¿Qué problema ir a contarle a alguien cómo podemos mejorar en algo? Eso ya es un tema cultural que sí habrá que darle otro manejo. Pero la clave está en la colaboración. Aquí le deseamos ya. Acá hay café y hay café de muy buena calidad, ¿cierto? Café especial. El Huila desarrolló, me acuerdo la cifra, 70.000 familias cafeteras y por lo menos 20.000 en café especial. No tengo la cifra exacta, pero buena parte del campesino del Huila hace sus negocios él con su computador, con su WhatsApp, vendiendo él internacionalmente con valor agregado, sin intermediarios y creo que sin federación. Simplemente vendiendo y tiene mercado directo. Y son campesinos que se formaron en la cultura del café especial. Y el valor agregado y el precio que obtienen son unas utilidades bastante grandes. Lo sé porque es mi tierra. Pudiéramos tener existiendo café especial y buena calidad de café en el valle. Ahí el nuevo eje cafetero ha sido la zona huilense y tengo esa experiencia para aportar porque sé que buena parte de ellos venden de manera directa obteniendo un valor agregado de varios centavos de dólar. Así que sí pasa por el tema cultural y de capacitación como lo señala. Ahora, el tema climático nuestro, hacer algunos aportes. Yo tengo la duda, profe, porque una vez que fuimos a Chile a firmar TLC, no se había firmado, estamos hablando de época de Uribe, aprendí que esos, y lo dice en una conferencia, ahora lo voy a leer, que esos países crecieron en exportaciones especializadas. Entonces, cobre, madera, uva, manzana y 4 productos. Y se especializaron. Y ahí aprendí que, por ejemplo, en el tema de madera, nosotros somos privilegiados por nuestra posición geográfica de luminosidad, como señalaba. Yo creo que Colombia todavía, esto es una cosa de, sin ser experto, no ha logrado identificar cuáles son nuestros, pues sabemos lo del café, por supuesto, y sabemos lo del petróleo, pero en la balanza comercial de Chile, no sé si haya cambiado, no sé la cifra, pero el 70-80% lo daban 4 o 5 productos, cobre, madera, manzana y no sé el cuarto producto. Me parece que Colombia todavía, si es fruta y le vamos a apostar, como fue la campaña de Petro cuando íbamos a reemplazar el petróleo con el aguacate jar. No me estoy minimizando, pero sí, si vamos a enfocar el aguacate jar, va a ser por ahí el tema. Me parece que también hablando de políticas públicas, no hemos logrado identificar, porque en ese momento aprendí que en el tema de madera nosotros tenemos una ventaja comparativa muy grande frente a Chile y a los otros países por nuestra ubicación andina. Y yo lo que sé es que en el tema maderero nosotros todavía estamos bastante crudos. Así que en materia de exportaciones es una materia compleja y me parece que todavía estamos disparando a mucho tema sin lograr identificar unos productos que sean bandera para crecer en exportación. Yo experto, pero creo que estamos en ¿qué? En 50.000 millones de dólares de exportación. ¿En qué estamos? 40. Creo que estamos en... Bueno, no es ni la mitad Colombia, no exporta hoy ni la mitad de lo que exportaba Taiwán en el año 2003. Y en materia geográfica estoy seguro que en territorio, el norte del valle es más grande 2 y 3 veces que el tema geográfico de Taiwán. Así que
que el tema pasa por esa dimensión, si es en la especialización en materia de exportación. Así que Colombia pues tiene todo: terreno, fertilidad, luminosidad, ríos, puertos. Ahí tengo una duda. Siempre se habló de otro puerto en Buenaventura, el tema privado que iba a alternar con el tema. ¿Qué pasó? Se está trabajando, porque yo lo que leí, una hija que maneja el tema de comercio exterior, es que nuestro problema de dragado en los puertos es un problema complejo, a corto plazo, y que la modernización de los puertos no pasa por solamente la parte tecnológica, sino por el tema de dragado, y que nos puede afectar en grado sumo en materia de exportación. Seguimos con el espacio abierto. Queremos presentar un saludo. Tenemos gente conectada por la transmisión que se está haciendo por Facebook, y está conectada Ana Karina Mina, la subsecretaria departamental del Valle del Cauca de Internacionalización. Un cálido saludo para ella. Seguimos con las preguntas abiertas. Tenemos una pregunta acá, por favor. Tenemos una allí y luego venimos acá adelante, por favor. Buenas noches, señores conferencistas. Buenas noches, docentes. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Harold Pozo. Soy estudiante de agroindustria de tercer semestre. Quisiera hacer una pregunta desde mi perspectiva como estudiante. En este momento soy, digamos que un pequeño empresario, tengo un negocio de piscicultura, digamos que me sentí identificado cuando el doctor Hernán Francisco nombró algo del tema. Quisiera hacer una duda que tengo, es, yo como pequeño productor, mi empresa es muy pequeña aún, produzco cerca de 100 kilos mensuales, es muy pequeña. Digamos que la internalización todavía no es más que un sueño para mí. También el tema de exportación es muy complejo para alguien, digamos, que está en mi categoría. ¿Qué tipo de apoyo necesitaría yo allí? Y digamos, la pregunta como tal, en énfasis de la materia, es si yo puedo llegar con poca cantidad producida a exportar, o cuánto es lo mínimo que yo podría aplicar para llegar a exportar. Porque pues digamos que el ámbito cultural ya lo tengo, me veo proyectado allí y quisiera asociarme, obviamente. Pero este rubro no es muy aceptado aquí hoy en día. Si miramos, no hay muchas empresas productoras de peces. Como tal específico produzco tilapia. Si miramos la tilapia que consumimos, no es producida aquí en el norte del Valle del Cauca. Pero más allá de eso, me gustaría llegar a saber si puedo llegar yo a ser competitivo internacionalmente, poder producir y exportar en Estados Unidos, no sé, en Panamá, en todos esos países anteriormente nombrados, y cómo llegar a ese punto, desde donde estoy, partiendo de que en todos esos temas tributarios tampoco es que una empresa como la mía esté muy legalizada, pero si quiero encaminarme hasta allá. ¿Qué requerimientos necesitaría específicamente? Gracias. Bueno, en ese aspecto, para exportar hay que hacer el análisis de cuánto vale el producto colocarlo en otro mercado. Y la clave es la logística. Entonces, el producto tuyo, cómo sale, el empaque, las cantidades, y de ahí en adelante ese costo logístico te va a dar la capacidad de una venta. O sea, cuánto te vale lo mínimo que puedas enviar, que realmente genere un valor importante. Y ahí, ¿cómo hace uno? Pues compara en el sector económico que estás, en cuánto pesa la logística en el precio de venta internacional, y ahí empiezas a hacer un cuadro. Los holandeses, que han venido muchas ocasiones acá, no sé si de pronto han venido por acá, y le enseñan a uno ese tema de exportaciones, le dicen, no, miren el precio final. Entonces vaya a un retail, o sea, un almacén, vea cuánto venden su producto y haga la ingeniería inversa. Voy a contar un caso que hicimos hace poquito. Era un productor de frutas, de pulpa, de Bucaramanga. Llegamos a Panamá y nos fuimos al mercado, fuimos al River Smith, que es la tienda más costosa, digamos como un Carulla, un Pomona en Bogotá, cosas así, y fuimos allá y miramos en cuánto se vendía el producto. Entonces él empezó a mirarlo, vio el precio, bueno, no me acuerdo,
pero obvio se le abrieron los ojitos y dijo, "Uy, el margen es importante". Entonces empezamos a hacer rápidamente ahí un costeo, bueno, se vende en este mercado, pues que el mercado alto se vende tanto. Entonces hay que tener el mercado medio, después fuimos al otro tienda, así, hicimos un cuadro para el mercado alto, para el mercado medio, donde él le interesaba, y ya de ahí para atrás empieza a ver sus costos logísticos, cuánto le vale llenar el necesita frío, entonces en un contenedor en frío, cuánto puede llevar, tiene ya que mirar la logística, cuánto es lo mínimo que puede enviar, porque pues, para optimizando ese costo, y ese análisis pues ya se hace con una CIA, una empresa pues que te ofrece este acompañamiento, aunque pues, usted puede hacer la investigación y puede sacar los costos, pero la clave está en la logística, y la clave está en cómo acercarse, lo que le contaba ahora, cómo acercarse a ese mercado. Entonces este amigo tiene este producto muy interesante, le fue supremamente bien, pero él llegó a Colombia y le dije, bueno, ¿qué vas a hacer? Hermano, me toca organizarme porque tengo que organizarme adentro primero para poder pensar en salir y tengo que hacer muchos cambios. No me quiso contar más detalles, pero me imagino pues que tendrá que adecuar muchas cosas para poder salir al mercado. Pero él ya sabe qué necesita para poder salir y sabe qué tipos de costos son los que van a aparecer ahí. En la práctica, y por ejemplo usted le pasó uno de maderas, los costos los trabajó desde Colombia y cuando llegó a Panamá conoció unos operadores logísticos, encontró el precio que necesitaba bajar en el costo logístico para poder competir en el mercado en ese momento de Panamá, pero ya en la práctica en sí, o sea, ya es llegar allá. Y lo clave es entender el proceso. Pues. Un tema es la producción, otro tema es la logística, supremamente clave, y ahí está el diferencial. Y una recomendación es que saca tus costos entregando el producto en el almacén, en la bodega del cliente. No lo saque pensando en su fábrica, en su bodega, en su finca, porque no le da. Ya ahí, claro, ahí el precio es buenísimo. Llévelo hasta allá y ahí se da cuenta si realmente tiene la capacidad. Y ahí hay mucha ayuda. ProColombia ayuda, las cámaras de comercio, hay varios programas ahí que le pueden ayudar a encontrar por lo menos por ahora esos precios y luego pues ya en la práctica seguramente va a encontrar cosas mejores. Yo le ofrezco un contacto adicional, como dice que se identificado. Los huilenses arrancaron, tuvo mucho que ver la represa de Betania y se colocaron fueron jaulas y crecieron en producción. Ese no es el caso de acá, porque este es el caso de allá. Hay un productor grandísimo, Cabrera, que todo lo saca para el consumo interno. Los otros sí se asociaron, Silma, Comepaz, y sobre todo está dirigido al mercado estadounidense. Yo me hacía la pregunta, alcancé y le pregunté ayer al que abastece demanda interna, le pregunté por qué no estaba exportando, que ya iba a comenzar. Y la pregunta es obvia, y ahí serviría el puerto de Buenaventura, porque los huilenses están llegando a más de $100 millones de exportación en solo piscicultura, y casi todo está dirigido a Estados Unidos. Pero me decía ayer Cabrera Junior que sí puede dar para los mercados, ser competitivo para estos mercados andinos. Y nosotros ahí tenemos el puerto de Buenaventura. Conclusión, vi a la universidad, vi ahora brevemente Oscar, escríbame un WhatsApp y me ofrezco a servirle de articulador con los que tienen la experiencia ya, porque usted dice, soy pequeño, soy capaz de vender. Yo al principio diría que sí, pero miremos quién lo va a asesorar. Nosotros somos líderes, yo no me como la tilapia ya, es lo único que hago en un restaurante, pero sí la cifra de $100 millones es una cifra bastante importante de los piscicultores de Huila. Así que le dejo la conexión y te hago la conexión con los piscicultores de Huila. Por favor, las preguntas hacémoslas muy concretas para que no nos extendamos tanto. No, y le complemento ahí algo que me surge ahorita. Mira, para eso
Permíteme, le complemento. Para este caso, las asociaciones y los gremios son vitales. Ahí encuentra el socio no, el experto que ya tiene esa curva de aprendizaje, que le puede dar la información y que lo puede llevar a un contacto. Participar en eventos como estos, mire, aquí se acaba de relacionar con un ex senador, le acaba en WhatsApp, o sea, ahí su negocio va andando, o sea, esa asesoría vale un billete, ahí ya va ganando, ¿sí? Y este tipo de actividades son claves por eso. Y lo felicito porque no todo el mundo se atreve a decir, oiga, ayúdeme, eso es lo que hay que hacer, yo no sé, ayúdenme. Y uno como dirigente gremial y el político pues lo que hace es facilitar, la mano, usted es el que sabe, venga, lo presento, y participen de los gremios. Mire, el empresario ve los gremios como un gasto. Los gremios son claves, todos los gremios, entonces aprovechenlos porque hay mucha información y mucho contacto. Siguiente pregunta. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Gustavo Adolfo Ramírez. Pues es un conversatorio y más que una pregunta, yo quisiera aprovechar el momento de esas dos visiones, tanto técnica como política, ¿no? Porque después de 20 años estamos escuchando en este recinto algunas apreciaciones que a mí me llenan un poco de sorpresa y también de temor. Después de 20 años estamos comprendiendo que nuestra delegación negociante para los TLC no eran expertos. Estamos escuchando que no tenemos políticas públicas que nos aseguraran que el Tratado de Libre Comercio con todos esos países fueran exitosos ni para medianos ni para pequeños productores. Estamos escuchando que tenemos, después de 20 años, una gran cantidad de debilidades que nos han llevado a que nuestros productos, por ejemplo, no pudieran llegar a ciertos mercados. Hablando, por ejemplo, de trazabilidades. Nos dimos cuenta que no podíamos sacar nuestros productos porque esos países nos pedían que no utilizáramos una cantidad de productos que estamos utilizando y que seguimos utilizando. Me parece que el espacio es fabuloso. Me parece que las oportunidades de aprendizaje siempre son fabulosas y están para mejorar. Pero desde luego, 20 años y aprendiendo que no teníamos vías y que ahora estamos hablando de vías terciarias, que llevamos medio gobierno y que seguramente tampoco vamos a tenerlas, y que continuamos y continuamos diciendo, y al final lo que a mí me queda es que tenemos una cantidad de debilidades enormes y que aún así nos enfrentamos a todo un mundo globalizado de comercio con unas dudas, creería uno, hasta básicas. ¿Y cómo hago para llegar? ¿Y cómo trato de llegar? Entonces me parece que descubriendo el potencial exportador del norte del valle como espacio me parece que es fabuloso para todos los que hemos estado escuchando detenidamente esto, pero que desde luego también estamos descubriendo que nuestras falencias no son de ahora, son de 20 años y que todavía las seguimos teniendo. Y no sé si esas falencias simplemente terminan como producto del continuar trayendo estos conversatorios cuando el tema técnico, político, expertos tienen, yo creo, identificado cantidad de esas cosas alrededor de estas subregiones que hablaban ustedes. Es que nosotros teníamos una subregión llena de frutas, y lo decían ahora, y hoy tenemos caña por todo lado. Por todo lado. Así que, muchísimas gracias a los dos panelistas por traernos este tema.
pero también por hacernos caer en cuenta de todo lo que nos falta y de lo que no hemos podido recorrer como debe ser. Mil gracias por este conversatorio. Tenemos acá en la parte de adelante una solicitud para una pregunta. Muchas gracias, profesor Gustavo, por su aporte en este conversatorio. Muy buenas noches a los presentes. Me place estar aquí con ustedes y más que una pregunta, quiero es contarles una vivencia como campesino. Hombre que vive en el campo. Y entonces hoy me encuentro aquí, he vivido en otro espacio. Porque para mí el Tratado de Libre Comercio no fue la maravilla. Hoy comemos arepa con maíz de Estados Unidos y el de nosotros se acabó. Es otra arepa. ¿Qué hicimos? La soya, el millo, todo lo que teníamos aquí en este norte, porque nos lo transformaron en caña. Y traemos frijoles, maíz, soya, millo. ¡Qué belleza! Y entonces yo como campesino hago un análisis de otra realidad. Mis hijos, yo hijo de un campesino, estuve mucho tiempo fuera del campo. Porque es que es muy maluco. Yo no creo que ustedes como estudiantes quieran volver a vivir en una casa con pisos en tierra, con un sanitario sin agua potable, sin internet, sin transporte, con un problema terrible. Ya ni siquiera tenemos tomate ni cebolla, porque les cuento, iba para la finca y un señor detrás, cebolla, plátano maduro. No joda, para la finca. Y claro, esta es la cultura que están pidiendo. ¡Qué maravilla! Claro, tenemos que culturalmente reivindicarnos. A mí me contaron la historia donde vinieron los españoles, nos cambiaron el oro por espejos y todavía tenemos estatuas de ellos y nosotros celebramos el descubrimiento de América. Mi pregunta es, ¿esa cultura cuál es la que queremos? ¿Cuál es? Por eso para mí, en este momento, más que una pregunta, es una reflexión. Y les digo a ustedes como estudiantes, ¿cuántos de ustedes esperan volver al campo y hacer qué? Díganme, ¿hacer qué? Porque para mí, escuchaba yo al senador. Entonces, claro, nosotros tenemos que, y entonces digo, venga, la Federación Nacional de Cafeteros de tantos años, yo viví en una región cafetera y había que mirar la pobreza y la miseria. Acabaron las escuelas rurales. ¿Y quién las acabó? El Estado. Yo no sé si en esa época él estaba de senador o no. Pues no tengo, pero las cerraron. ¿Y hoy cuántas escuelas tenemos? Hicieron una modificación del estado de la norma para cerrar escuelas rurales. ¿Y cómo nos van a formar entonces? ¿Hacer qué? En la miseria. Aquí me pregunto y me parece muy interesante este tipo de charlas. Yo tengo una finca, 11 cuadras. ¿Para exportar qué? Pues claro, sí, y lo hacemos. Estamos en una región privilegiada. Nosotros no exportamos, conseguimos una persona que manda nuestra guanábana para Londres y España. Y mi pregunta es esta. La calidad de vida de nosotros los campesinos se rompe por el eslabón más pequeño.